Hablar sobre un tema que le encantaba al padre Daniel Sisoyev, que es la ciencia. Hoy hablaremos sobre la revelación natural, específicamente de las palabras de este santo, mártir y sabio padre. Veremos las pruebas de la existencia de Dios, veremos el origen de la ciencia, veremos qué tipología hay en la ciencia exacta, en las ciencias sociales, veremos la relación entre la ciencia y la religión, también una refutación del mito sobre la exclusividad de la cientificidad y nosotros como cristianos, qué actitud debemos tomar sobre estos asuntos. Por lo tanto, manténgase aquí conmigo y escuche las palabras del sabio padre Daniel Sisoyev sobre la revelación natural, a lo cual empezaremos con la gran pregunta: ¿qué es la revelación natural? En el catecismo leemos acerca de la revelación tanto de la natural como de la sobrenatural. Eso significa que nosotros podemos llegar a las informaciones sobre Dios a través de contemplar la naturaleza visible. Sin embargo, también conocemos un poco de Dios por cuanto Él mismo nos lo reveló. Como un texto clave acerca del conocimiento de Dios a través de la experiencia, pueden servir las siguientes palabras. Son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses, señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros de los cielos. Sí, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y así admiraron su poder y energía. Deduzcan de ahí cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Sabiduría de Salomón, capítulo 13, versículos 1 al 5. Estos versos nos hablan de que en este mundo existe la revelación natural. La revelación natural de Dios es lo que nosotros podemos ver a través de contemplar la naturaleza o contemplar los actos de la providencia de Dios tras lo largo de la historia humana. También si contemplamos sus criaturas. ¿Qué concretamente se puede llegar a saber de Dios a través de contemplar a sus criaturas? De esto nos habla el apóstol Pablo. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se los manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 24. El apóstol habla de lo mismo que el libro de la sabiduría de Salomón. A través de contemplar sus criaturas, la divinidad invisible, su poder invisible, tal como su gloria invisible, llegan a ser visibles para nosotros. Las pruebas de la existencia de Dios. A un cristiano a menudo se le hace difícil probar lo que es obvio. La existencia eterna del Creador para nosotros es palpable cotidianamente, en las oraciones, en el recibimiento del perdón de los pecados, en los sacramentos, tal como en las innumerables expresiones de la fuerza de Dios. Hablamos de los milagros y signos de los que está llena la iglesia. Precisamente por eso, cuando a un cristiano ordinario le piden probar que Dios existe,
Él se confunde por un momento porque piensa, pues eso es obvio. La tarea misma que está frente a nosotros se puede comparar con la intención de demostrar a un ciego que el sol existe. Bien, un ciego puede sentir el calor que el sol produce. Asimismo, un incrédulo puede, usando la mente que Dios le dio, analizar las características claras de la causa sin principio. La prueba número 1. Si analizamos el mundo entero que nos rodea, claramente vemos que todo en este mundo tiene la fuente de su propia existencia fuera de sí mismo. No nos engendramos a nosotros mismos. Un arco no se construye por sí mismo. Incluso un monte no se eleva desde la tierra por su propia fuerza. Si todo en este universo está sujeto a la ley de la relación causa y efecto, por consiguiente, el universo mismo tiene la fuente de su existencia fuera de sí mismo. Esta causa del universo se encuentra fuera del espacio y del tiempo. Por ende, no es posible llegar a la respuesta de la pregunta sobre la causa de ella misma. Esta fuente primera es Dios. Prueba número 2. Una vez un francés, que era un ateo muy convencido, viajaba por el desierto junto con un árabe, que era un hombre creyente. Al verle a ese árabe rezándole a Dios, el francés le preguntó cómo ese sabe realmente si Dios existe. El árabe le contestó, ¿qué opinas andando alrededor de nuestra tienda? ¿Anoche había camellos o no? Sí, le dijo el francés. ¿Pero cómo lo sabes? Le preguntó el árabe. Es que anoche estuvo oscuro y tú dormías. Pero los camellos dejaron huellas, dijo el ateo. Entonces el árabe elevó su mano hacia el sol y dijo, ¿estas huellas no las dejó algún hombre? En verdad, la complejidad de la estructura de toda la criatura está dando el testimonio sobre un gran maestro, quien ha creado una imagen del mundo tan compleja que explicar la aparición del mundo como el resultado de una simple casualidad es simplemente imposible. Vemos que hoy, si tomamos una videocámara que salió última al mercado, es decir, súper moderna, muy difícilmente se puede acercar al nivel de complejidad de la estructura del ojo humano. Pues podríamos entonces decir que nuestro ojo apareció en esta forma por una causalidad. Si el uso de la ecolocalización no se puede explicar como una casualidad, ¿cómo entonces puede ser una casualidad el hecho de que la tienen los murciélagos, por ejemplo? Eso sería pura estupidez. ¿Acaso el que creó el ojo no ve? ¿Quizás no escucha el que creó el oído? ¿Acaso es irracional aquel que le dio al hombre la razón? Como dijo un conocido astrofísico, Fred Hoyle, a un huracán que pasa sobre un basurero le será más fácil construir un nuevo Boeing que aparecer por sí sola, por casualidad, una sola célula. Y no hablar ya sobre la estructura compleja y equilibrada de la atmósfera terrestre, sobre una estructura precisísima de las leyes terrenales. Tampoco sobre el óptimo lugar de habitación de la Tierra con respecto al Sol, y otros innumerables ejemplos de un plan racional que llena el universo. La complejidad, racionalidad y la belleza del mundo claramente nos muestran la sabiduría y la habilidad artística del Creador. Solamente un hombre parcial puede negar lo que es obvio incluso para un alumno de escuela de primaria. Si un teléfono celular no pudo aparecer así por sí solo, por casualidad, ¿cómo entonces podría aparecer de tal manera su constructor, es decir, el hombre? Tanto el primero como en el segundo caso, es necesario que intervenga la razón. Solamente es que el intelecto del Creador es innumerablemente más poderoso que el del hombre. Prueba número 3. Como una prueba más de la existencia de Dios, sirve nuestra propia razón humana. Cuando hablamos de algún tema, dentro de nosotros nace la noción de evaluación. Es bueno, es bello, es perfecto. Pero al llegar a pensar un poco más, ¿por qué nosotros consideramos que una rana es menos perfecta que un perro? ¿O una piedra menos perfecta que un edificio construido por piedras? O al final de cuentas,
porque un piojo es menos perfecto que un hombre. ¿De dónde proviene este sistema de valores? Si no tenemos tal sistema de valores, nosotros perdimos toda la capacidad de evaluar las cosas. Este sistema mismo no puede existir sin un objetivo final, el cual es el criterio supremo de la perfección. Aquí deberíamos acordarnos del argumento presentado de parte de uno de los antiguos sabios por Anselmo de Canterbury. Dios, siendo el ser absolutamente perfecto, no puede ser sin la cualidad que se llama existencia. Hablando de una manera menos complicada, si nosotros podemos evaluar las cosas como una patata, un hombre, el tiempo, los libros, eso significa que existe un Dios quien es el juez supremo. La prueba número 4. Cada uno de nosotros se da cuenta que en el corazón humano vive una imagen acerca de cuáles actos son buenos y cuáles actos son malos. ¿Qué es bueno y qué es malo? Preguntó un niño pequeño, por cuanto cada hombre normal quiere actuar correctamente. Sin embargo, si no hay Dios, todo está permitido, como dijo aquel héroe de Dostoyevsky. Si Dios no existe, entonces ni siquiera existe el juez. Tampoco hay entonces fuente de justicia. Entonces, nosotros no podemos ni siquiera juzgar a Hitler, tampoco un asesino en serie. Todos ellos tienen razón, si se mira desde su propio punto de vista. Todos tienen sus propias ideas de cómo vivir entonces. En verdad, ahí es absolutamente incomprensible, entonces, porque la conciencia actúa en todo corazón humano, ya que, desde ningún punto de vista natural, ella representa algo cómodo. Los darwinistas afirman que la causa de todo está en la lucha por sobrevivir. Sin embargo, entonces, la conciencia humana debería ser excluida como una basura innecesaria. Pero eso no sucedió por cuanto existe la fuente del bien y de la justicia, que está en Dios. Él puso en nuestro corazón la idea sobre el bien y el mal. Él galardona las buenas obras, mientras que por las malas castiga. Y si eso no sucede, durante la vida terrenal, la conciencia de la mayoría de los hombres se despierta. Y eso, de su parte, representa la mejor confirmación de la doctrina cristiana sobre el juicio final. Si Dios no existe, nadie debería perturbarse debido a un asesino o por un juicio incorrecto en un partido de fútbol, ya que entonces la justicia no es nada más que un cuento de hadas y la conciencia humana la nieve del año pasado. Incluso no tendrían de dónde aparecer tales nociones como el bien, la magnanimidad, la valentía, el honor y semejantes. Es que, si no hemos sido creados de parte de Dios, entonces somos unos autómatas, guiados por algunos instintos irracionales. Alejandro Matrosov, el hombre que se tiró a la aspillera de la ametralladora del enemigo, entonces sería un biorobot. Él simplemente no podría actuar de otra manera. Él fue programado, y eso, sin un programador, por una casualidad, para actuar así. Tampoco entonces Hitler no sería culpable. Él también sería un biorobot, pues ha sido la casualidad la que lo ha programado para quemar a los hombres vivos en los hornos del campo de concentración de Auschwitz. Todo es el resultado de una casualidad, una coincidencia casual, de algunas uniones químicas y de otras señales eléctricas. ¿Usted concuerda con eso? Si la respuesta es positiva, entonces ustedes también son unos biorobots. E incluso, su debate conmigo es solamente la expresión de una unión casual entre la química y la física. Probablemente ustedes niegan la existencia de Dios, debido a la indigestión o a cualquier otro instinto no satisfecho. Más bien, si ustedes son hombres racionales, entonces les llegará a ser obvia la existencia del Creador justo, quien posee el poder de enseñarnos el bien y castigarnos por el mal. Ustedes mismos pueden sentir su amor, habiendo recibido el perdón de sus pecados por parte de Él en los sacramentos del bautismo
y la penitencia. El origen de la ciencia. A partir del siglo XVII, la magia natural empezó a afirmar de sí misma que es el único sistema de conocimiento natural. En el antiguo sistema de cosmovisión existía la postura de que hay tres formas de la magia. La primera, la magia angélica; la segunda, la magia natural; y la tercera, la magia demoníaca. Más tarde, la magia natural llegó a llamarse ciencia. En Descartes, estas nociones se expresan como sinónimos. A partir del siglo XVII, empezó a difundirse la afirmación de que si algo es científico, por ende debe ser verdadero. Si la ciencia algo probó, eso significa que no hay lugar a dudas de que eso es una verdad indiscutible. Así que tenemos tres formas de magia, como ya dijimos. La primera, la demoníaca. Dicho con otras palabras, ahí se trata de la invocación de Satanás, el satanismo. La segunda, la magia angélica. Hablamos de la cábala. Los hombres creían que con la ayuda de la cábala, manipulando el nombre de Dios, se pueden obligar a los ángeles a obedecer a los hombres. Esto, claro está, es un error, aunque los hombres, sí, lograron obligar a unos ángeles a obedecerles, pero no se trataba de los ángeles buenos. No es casualidad que a los cristianos todas las formas de magia les sean asquerosas. Y tercero, la magia natural. Ahí se trata de la comunicación con los espíritus elementales. Se trata del agua, el aire, etc. En realidad, existen los verdaderos espíritus elementales, los ángeles de Dios, que conforman potestades y principados. Las potestades son los espíritus que manejan los cielos, los cuerpos luminosos celestiales. Por eso, nosotros los llamamos potestades celestiales. Los principados son los espíritus que manejan el aire, las aguas, los animales, las aves. Como por ejemplo, las aves saben cuándo y a dónde exactamente volar el invierno, los principados son los pastores del mundo animal. Los tipos de ciencia. Hoy en día nos volvimos a la situación cuando bajo la noción ciencia se entienden tres diferentes cosas. Todas ellas las une la misma idea, la idea sobre la prioridad del conocimiento. Pues, como se puede escuchar, un científico afirma que lo principal es recibir conocimiento. Eso representa el objetivo de su vida. Sin embargo, una idea así es errónea. Es poco tener solamente conocimiento personal, ya que estos por sí mismos no conducen a ninguna parte. Es poco solamente saber de algo. La suma de conocimientos no significa nada por sí sola. Y las ciencias siempre están fundadas sobre la base de un conocimiento de algo. Esto representa la intención de conocer algo a través del método del análisis deductivo. De otra parte, el método religioso supone el diálogo con el sujeto del conocimiento. Ahí está la diferencia principal entre la ciencia y la religión. Es por eso que existe, por ejemplo, el problema de la psicología como de una ciencia que describe la personalidad humana. Sin el contacto personal, conocer al hombre mismo es completamente imposible. Es por eso que en la psicología no ha sido posible que se forme un sistema completo, el cual podría, dentro de una disciplina, describir al hombre. La psicología como una ciencia existe expresada como sistemas desarrollados de parte de varias escuelas. La escuela de Freud, la escuela de Erich Fromm, la escuela de Carl Gustav Jung, tal como dentro de una serie de otras teorías. Todas estas teorías no existen como una integridad. La ciencia ve la existencia como algo exterior referente a ellas mismas. Aquí es la diferencia principal entre la ciencia y la religión. Las ciencias ven al mundo entero como un objeto y no un sujeto. Este es el principio del conocimiento y no del contacto personal. La tipología de las ciencias exactas y sus límites. El conocimiento se puede realizar en diferentes maneras. Así se llegó a la división de la ciencia en numerosas ramas. Primero,
El conocimiento basado en el descubrimiento del objetivo de cierto objeto. Es el principio de la antigua ciencia hasta el siglo XV o XVI. Esta ciencia es teleológica, es decir, busca un propósito. Habiendo descubierto el destino del objeto, se puede alcanzar su esencia. Esto lo hacía a menudo de la siguiente manera. La idea de Dios acerca de cierta cosa. La idea de ángeles sobre cierta cosa. El objeto lo veían como un ser vivo y simplemente intentaban comunicarse con él. Y eso con el propósito de ordenar y no por un simple contacto personal. Por ejemplo, el contacto personal con un hombre no se realiza a fin de que se sepa algo de él, sino con el propósito de utilizarlo. Uno de los epígrafes de Babel, que trataban sobre los adivinos, dice: tu tarea consiste en lograr que los dioses te obedezcan como lo hacen los perros. Esta es la tarea de un verdadero mago. Segundo, el mundo se percibe como una máquina. Todas las cosas en el mundo, ahí incluyendo las vivas también, de antemano se anuncian como simplemente bien construidos mecanismos. El mundo se conoce a través de las experiencias artificiales puestas. Estos son los principios de la nueva ciencia, formulados por Francis Bacon y otros científicos de la época del Renacimiento. De aquí tiene su origen el principio del experimento. Por ejemplo, tenemos aquel famoso experimento realizado de parte de Galileo Galilei, el cual averiguaba la afirmación de que todos los cuerpos caen al suelo volando con la misma velocidad. ¿Tendrá ese experimento alguna relación con la realidad de la vida? Pues no. Diferentes cuerpos caen al suelo volando con diferentes velocidades. Sin embargo, durante el experimento se deduce que existe cierta ley relacionada con el efecto de la gravitación terrestre, al mismo tiempo creando condiciones artificiales a fin de que se llegue a esas leyes. ¿Bajo cuáles circunstancias un experimento llega a ser exitoso? Aquí Bacon ha sido honesto. Él decía que un experimento significa analizar la naturaleza torturándola. He aquí la definición clave. Todas las ciencias exactas están fundadas sobre los experimentos, es decir, sobre los análisis de la naturaleza bajo tortura. Por ejemplo, el reflejo condicionado de Pavlov no se expresa en su pura forma en nuestra vida cotidiana. A fin de obtener el reflejo de Pavlov, ha sido necesario meter a animales en las condiciones de vida absolutamente anormales. Los elementos de los reflejos existen en la vida cotidiana, pero los vemos en una gran serie de otros fenómenos. La ciencia de Bacon llega hasta las leyes a través de experimentos. La nueva ciencia, fundada sobre experimentos, funciona según el siguiente esquema. En primer lugar, existe la noción de paradigma. El paradigma científico representa un modelo de la constitución del universo. En segundo lugar, dentro de este modelo, que es el paradigma científico, nacen teorías, que significa en griego miramiento u observación. Existe la posibilidad de averiguar la funcionalidad de cierta teoría en práctica. Thomas Kuhn introdujo la noción llamada falsacionismo de teoría, conforme a la cual cualquier teoría debe ser averiguada por experimento. Si alguna teoría no puede ser averiguada por experimento, significa que ella no es científica. Según el experimento, también las condiciones según las cuales una hipótesis se puede considerar correcta, si después una serie de experimentos confirmara esa hipótesis, ella llegaría a ser una teoría que, a su vez, puede ser introducida en un sistema más complicado de un paradigma científico general. Y aquí vemos cuán limitada es la nueva ciencia. Primero, la ciencia no puede hablar sobre el pasado. La ciencia nueva que nos dio la electricidad, computadoras, está fundada sobre los principios mencionados arriba, es decir, una hipótesis, la averiguación con ayuda de experimentos y tercero la teoría. Sin embargo, el pasado no puede ser sujeto a experimentos.
Nadie puede hacer un experimento sobre el difunto Napoleón Bonaparte. Hay una hipótesis que dice cómo Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo por cuanto tenía un resfriado. Nosotros no podemos venir al lugar cerca de Waterloo en el cual él estaba antes de la batalla, darle los medicamentos contra un resfriado y ver luego cómo terminará la batalla. El pasado está fuera de la esfera del efecto de la nueva ciencia, por cuanto no es verificable. Bajo la noción ciencia se entienden unas cuantas cosas completamente diferentes entre sí. La ciencia humana no tiene ninguna relación con la nueva ciencia, si la última la entendemos de la misma manera como la entendía Francis Bacon. Ellas representan fenómenos de otros tipos, tienen diferentes principios en comparación con la nueva. El progreso científico y técnico, de otra parte, pertenece a la esfera de la cual se ocupa la nueva ciencia de Bacon. Por ejemplo, los hombres de la civilización maya habían calculado el número pi con exactitud hasta el siglo XVI. Eso sí, eso sucedió alrededor del nacimiento de Cristo. Exactamente, el mismo resultado nos muestra un computador contemporáneo, y absolutamente es insignificante quién y cuándo calculó ese número pi. El resultado es el mismo. La teoría de la relatividad fue descubierto casi al mismo tiempo por Einstein y Poincaré. Quien ha sido concretamente el que la descubrió ya ahora no es tan importante. Lo que sí es importante es que ella funciona. Observando las formas que hoy en día tienen los continentes, podemos suponer que antes ellos eran como un todo. Podemos describir su posición contemporánea, podemos observar el movimiento de los continentes. Sin embargo, nosotros no podemos decir con qué velocidad ellos se movían antes. Solamente podemos suponer que su velocidad no cambiaba, pero eso será solamente una suposición que absolutamente no es verificable. Existe una fuerte teoría creacionista que afirma como la causa del diluvio universal ha sido un quebrantamiento grande, el cual representa el inicio del océano Atlántico. Conforme a esta teoría, bien calculada matemáticamente, la velocidad de este quebrantamiento llegaba hasta 180 km por hora. Entonces tuvo lugar un sobrecalentamiento de la costa terrestre, a donde también cayó un asteroide, entre otras. Sin embargo, esto es solamente una teoría, también absolutamente imposible de verificar. Segundo, fuera de la esfera de la ciencia está todo lo que es imposible comprobar. ¿Qué se encuentra en el centro de la Tierra? No sabemos, pues. Hay datos según los cuales se puede suponer que allí se encuentra el núcleo, pero si eso es verdad o no, eso nos llegará a ser conocido solo cuando entremos allí. Las dimensiones del Sol se definen de una simple manera, bajo la condición de que nosotros supongamos la unidad de las leyes del universo y la rectitud del movimiento de la luz. Sin embargo, con respecto al núcleo de la Tierra, la frontera entre la costra de la Tierra y su manto, la geósfera, entre la costra de la Tierra y el núcleo, ni siquiera después de cavar muy profundamente, no ha sido encontrada. Se suponía que en la península de Kola ya debería estar en los 9 kilómetros de profundidad. La perforación había llegado a los 12 kilómetros de profundidad. Sin embargo, la así llamada discontinuidad de Mohorovičić no ha sido encontrada. La lava tiene relación con la costra terrestre y no con su manto. La verdadera búsqueda de los yacimientos petrolíferos no se realiza derivando de las ideas evolucionistas. La escala geológica del tiempo es inútil en la búsqueda de yacimientos petroleros. En realidad, estos se buscan con la ayuda de otros indicios, como por ejemplo la porosidad, que es el porcentaje de espacio vacíos en las rocas, los minerales presentes en esos lugares, etc. Tercero, la ciencia no puede describir y evaluar los acontecimientos irrepetibles. Los acontecimientos únicos están fuera de la esfera del efecto de la ciencia. Una vez más, lo subrayamos. El progreso científico y técnico es el resultado de las actividades de la nueva ciencia de Bacon. A nosotros nos dice algo así: la ciencia tan mucho nos ha dado
¿cómo es posible no creer a ella? Para la salvación, la ciencia es absolutamente inútil, mientras para la vida temporal en la Tierra, ella no representa ninguna molestia. Hay ciencia que es útil para nuestros cuerpos, y tal puede ser inofensiva para el alma. Sin embargo, no se puede afirmar que si alguien es buen físico, automáticamente se salvará. Cualquier científico puede, ocupándose de su ciencia, agradecer a Dios por eso y usar los resultados de su trabajo para el bien de todos. Y no hay nada de malo en todo eso. Si al ocuparse de alguna ciencia no precede la fe viva en Dios el Creador, la habilidad de llegar a conocer el mundo no se puede tomar entonces de ninguna parte. La tipología de las ciencias sociales y sus límites. El principio del nacimiento de las ciencias sociales es el principio de la confianza en algunos testimonios que pueden ser averiguados incluso a través de la detección de determinados artefactos. Por ejemplo, Heinrich Schliemann leyó la Ilíada y llegó a creer en que Troya realmente existió. Se fue a dicha localización y la excavó. Existía el testimonio de parte de Homero, a lo cual Schliemann vino a ese lugar, realizó excavaciones y resultó que aquello era verdad. Este es el principio según el cual se puede trabajar. Dicho con otras palabras, para las investigaciones sobre lo que sucedió en el pasado son necesarios testimonios dejados allí. El pasado está cerrado sin los testimonios acerca de él, pero para los cristianos no puede existir el pasado prehistórico. De eso claramente habla San Filareto de Moscú. No escuches los disparates de aquellos que dicen que existe un pasado prehistórico. Recuerda que tú tienes el libro de Génesis, el cual cuenta la historia completa del mundo, empezando con la creación del universo por Dios, continuando con la del primer hombre y detalladamente describe la historia entera hasta el fin de la época histórica misma. La historia puede ser una ciencia descriptiva. Ella puede dar testimonio de que hay concretos testimonios. Estos testimonios pueden ser averiguados por la arqueología, también a través de compararlo con otras fuentes históricas, tal como a través de analizar la fuente misma puede aparecer una contradicción interna o se puede confirmar de que tal cosa no existe. Partiendo de esto, nosotros recibimos datos concretos de la historia. Las ciencias sociales son aquellas alrededor de las que existe el mayor número de disputas. Esto está relacionado con la imposibilidad de verificar experimentalmente muchas de sus afirmaciones. Por ejemplo, un montón de los hechos que se mencionan en la historia no dejan detrás de sí absolutamente testimonio escrito. Dicho más simplemente, la historia de David y Betsabé no dejó detrás de sí ninguna prueba arqueológica. La ira de Aquiles, la cual llevó casi hasta el fracaso de la guerra de Troya, tampoco de ninguna manera hay prueba arqueológica que se pueda excavar. Incluso las 95 tesis de Martín Lutero son difíciles de encontrar arqueológicamente. El original de esta tesis, la cual él colgó en la puerta de la iglesia en Wittenberg, no se preservaron. Es imposible excavarlas. Teniendo en cuenta todo eso, las ciencias sociales tienen una posibilidad mucho menor de poder ser averiguadas. Un problema más grande en las ciencias sociales representa la intención de establecer allí leyes. A diferencia de las ciencias exactas, donde algunas leyes todavía se descubren, en las ciencias sociales tales intenciones terminan en fracaso. Los elementos de las leyes del desarrollo del hombre ya está descrito, mientras las leyes del desarrollo de la sociedad todavía no son descubiertos. He aquí el esquema que nos es conocido desde nuestros días escolares. La constitución primordial de la sociedad humana, la esclavitud como institución jurídica, etc. Representa una verdadera mitología que tiene su origen ya en la teoría de Heródoto sobre las edades de oro, de plata, de bronce y de los metales. En el Imperio Romano,
Al mismo tiempo existían la esclavitud y el feudalismo. Más adelante son conocidas las leyes de la influencia en la mente humana. Es posible tener influencia en la mente y en la razón humanas. También es posible la manipulación de la conciencia humana. Los métodos de esta manipulación son conocidos y bien desarrollados. Sin embargo, no existe ningún sistema científico bien construido, el cual crearía un mapa del hombre, por cuanto él no es un ser vivo puramente material. La teoría de la pasionalidad de etnogénesis de León Gumilyov es poco razonable y no resiste a las críticas. Por ejemplo, la descrita explosión pasionaria del siglo XIII, que pasó desde el noroeste de Rusia hasta Turquía, cuyo centro era la Bielorrusia contemporánea. Sin embargo, en ese territorio no se estableció ningún país fuerte, como resultado del punto de pasionalidad. Al contrario, todo se destruyó por cuanto los habitantes de Rusia se fueron a Ucrania. La teoría de Gumilyov no puede explicar la causa de la salida de la población. Según esa teoría, allí en donde sucede el movimiento pasionario, debe pasar el proceso de acumulación. Sin embargo, en ese territorio históricamente existían los países que pronto desaparecieron. Hay muchas teorías semejantes a la de la pasionalidad, pero ellas, en primer lugar, no son verificables. En el segundo, son erróneas, por cuanto sus fundadores no tenían en cuenta la libertad de la personalidad humana, considerando a los hombres como algunos animales. De esa manera, las ciencias sociales solo pueden encontrar algunas leyes parciales. ¿Será posible la imagen científica del mundo? No, en realidad ella es imposible. Y esto gracias a las limitaciones naturales de las posibilidades del conocimiento humano. Es más, la ciencia siempre es secundaria, por cuanto el paradigma científico nunca deriva de la ciencia misma. El nuevo paradigma científico sobrevive gracias a la evolución, es decir, dado que otros paradigmas desaparecen. Por ejemplo, la teoría desarrollada por Nicolás Copérnico encontró su aplicación a finales del siglo XIX, por cuanto la teoría teocéntrica de Tycho Brahe daba la misma descripción del movimiento de los cuerpos celestiales y ha sido generalmente aceptada hasta ese tiempo. La imagen científica completa del mundo es imposible si partimos de los datos existentes de la ciencia misma. En primer lugar, debido a las limitaciones de las posibilidades del conocimiento de la ciencia misma, y en segundo lugar, lo que es la causa principal, dado que el paradigma científico mismo es la cosa gracias a la cual la ciencia funciona, gracias a que nosotros tenemos la posibilidad de poner hipótesis y teorías, no es algo científico, sino que pertenece a la esfera de la cosmovisión. Eso es lo que se llama la imagen científica del mundo, es nada más y nada menos que cierta forma de una u otra no científica opinión. Frente a nosotros tenemos una falsificación. Cuando se habla acerca de la imagen científica del mundo, allí realmente se trata de un planteamiento ideológico sobre el mundo. Es decir, se trata del materialismo, ocultismo o cualquier otra cosa escondida bajo la noción de ciencia. Un ejemplo clásico y el más vivido de una imagen pseudocientífica del mundo es la teoría de Fomenko, cuando bajo de una teoría falsa, que es obviamente irracional, se mete la base científica a fin de que se funde alguna totalmente errónea imagen sobre la historia de la humanidad. ¿Cuál base podrá tener la siguiente afirmación? ¿La ciencia ha confirmado que el universo es infinito? ¿Cómo la ciencia puede probar eso? ¿Cómo se puede verificar si sucedió el Big Bang o no? ¿Se puede ese repetir en algún laboratorio y ser confirmado experimentalmente? Quizá pudiera realizar el Big Bang, el gran colisionador de hadrones. Todas las teorías cosmogónicas, es decir, sobre cómo nació el mundo, los planetas y las estrellas, son completamente no verificables, lo que significa que se encuentran fuera de la esfera del alcance de la ciencia clásica. Aquí
Se trata simplemente de unos mitos especiales escondidos bajo el nombre de ciencia. También hay que tener en cuenta que esta mitología contradice al cristianismo, por cuanto ella parte de la hipótesis de que Dios no maneja el mundo. Esto también se refiere a la historia. Pregunto, hay muchas obras históricas en las cuales honestamente se analizan los hechos de la intervención de Dios, de los ángeles y de los demonios en la historia de la humanidad. No hay ninguna. Y eso, a pesar de un montón de los testimonios acerca de eso, los cuales tenemos en las obras paganas, cristianas, judías, musulmanas, etc. Todos ellos se ignoran completamente. E incluso, en nuestros manuales de la historia de la Iglesia, sacaron todo lo relacionado con la fe, y eso debido a las intenciones en el siglo XIX de armonizar todo con el estándar científico, ya que la ciencia demostró que Dios no existe. La expresión objetiva de la historia ahora es expresada solo en la obra La vida de los santos, en 12 tomos, escrita por San Demetrio de Rostov. También hay una obra aún más sólida, la cual describe los primeros 5000 años de la historia de la humanidad. Sí, hablo de la Sagrada Biblia. Las relaciones mutuas entre la ciencia y la religión. Un científico cristiano puede, primero, descubrir las leyes por cuanto el legislador existe y es Dios. 2. Puede usar las leyes descubiertas de su parte para el bien del hombre. Aquí él tiene puestos los límites. No tiene derecho a realizar experimentos que podrían destruir el mundo, es decir, a la creación. Tercero, debe siempre acordarse del hecho de que sus conocimientos tienen una esfera de aplicación muy limitada. Dostoyevsky decía, humíllate, hombre soberbio. Cuarto, no tiene derecho a sostener las cosmovisiones científicas, entre comillas, por cuanto la imagen científica del mundo es imposible. ¿Cómo puede la sabiduría mundana ser sabia si se le olvida lo que va a pasar después de la muerte? Si ella sabe que el hombre garantizadamente morirá. Es una locura que la ciencia ignora esto e intenta resolver todos los problemas terrestres solamente. ¿Por qué no podemos llamarlos héroes a los comunistas que mueren por sus convicciones? Pues, ¿se podría llamar así un hombre quien por un cardo en su tumba se va a la muerte? Ellos hacen eso por las generaciones futuras, pero ¿cuál diferencia hay? Las generaciones futuras también llegarán a ser esos mismos cardos en las tumbas. Los misioneros no deben construir sus argumentaciones sobre el esquema como la ciencia comprobó eso o aquello. Es preferible decir, la revelación dice así, e incluso en la ciencia hay algo semejante a eso. Uno de los principales errores que puede hacer un misionero es construir su argumentación sobre la base de datos científicos. Porque como bien dijo San Basilio el Grande, cuando nosotros vemos que algunos científicos intentan analizar la revelación, pues dejamos entonces a otros científicos la posibilidad de refutar a los primeros, porque no hay nada que se cambie más rápidamente que las teorías de los científicos. C.S. Lewis escribió, cuando unos intentan construir el sistema del mundo sobre la base de los datos científicos más nuevos, de repente, resulta que los últimos logros científicos ya son penúltimos, que ya pierden su importancia ante los descubrimientos que vienen. Mencionemos un ejemplo de una lógica errónea. En el siglo XX apareció una serie de sistemas que intentaban explicar el origen de la corrupción en el universo por la rebelión de parte de Satanás. Esa teoría la propuso C.S. Lewis entre los teólogos occidentales y entre los nuestros fue el padre Andrés Kuraev en los tempranos años de su actividad. Sin embargo, la Biblia dice algo contrario. A la muerte nació precisamente por medio del hombre y no por medio del diablo. ¿Para qué fue necesaria esa teoría? Pues para que la pudieran armonizar con la teoría de Darwin. San Teófano el Recluso, en su interpretación de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 19, escribió:
Eso que ella, la sabiduría de este mundo, ni siquiera tiene en sus planes de llegar a entender, es decir, que su protegido, el hombre, hoy o mañana morirá, que el género humano, como un río ancho, corre hacia la puerta de la muerte. ¿No es una gran locura? Ella es una locura, y representa locura ante Dios, ya que no ve los órdenes palpables de Dios, los juzga cuando los demás le hablan de estos, y a sus protegidos los mantiene en su irracionalidad oscura, no permitiéndoles escapar de sus redes y dirigirse a la verdadera sabiduría de Dios. En esto, ella se rebela contra Dios, y resulta que ella no solamente no ayuda al hombre a llegar hasta sus objetivos finales, sino que también representa un obstáculo. Por ende, es necesario dejarla como algo perjudicial. ¿Has visto cómo el apóstol Pablo victoriosamente la refutó, habiendo demostrado que no solo ella es inútil, sino incluso nos perjudica? Él no se contenta solamente con sus propias pruebas, sino que menciona también el siguiente testimonio, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job capítulo 5, versículo 7. Bajo la frase la astucia de los sabios no se entienden malas intenciones, sino sus trucos de muchas formas para entender todo, con su mente herida por el pecado. Tal como regular aquí en la tierra absolutamente todo, tanto en su propia vida como en la de los demás, y eso según su parecer. La ciencia expresada, como dice San Teófano, por los científicos, intenta imaginar una concreta idea, meter en ella los hechos que descubrió, meter allí también la propia vida. Luego, como resultado, tenemos que esos hechos salen de cuadro, pero eso todavía no es lo peor. Cuando a hombres vivos intentan meter en esa idea imaginaria, llegamos a algo parecido al lecho de Procrusto, es decir, a que los que son altos los cortan y a los bajos los estiran. Nada bueno puede salir de aquello. Mientras los hombres actúan dentro de ciertos límites y no molestan a Dios, Él permite tales actividades. Sin embargo, cuando los hombres comienzan a salir de esos límites, Dios empieza a humillarlos y todas sus actividades llegan a ser un fracaso. Hay muchos ejemplos que lo confirman. La Torre de Babel, el Reich de los 1000 años, el cual fue fundado sobre la base de la última palabra de la ciencia, el comunismo científico, es un ejemplo genuino de la aplicación práctica de la ciencia. Mientras la física se ocupa de sí sola, ella no molesta a nadie. No obstante, cuando ella empieza a gobernar sobre el mundo, como resultado tenemos una bomba atómica. Hay un libro excelente de San Teófano el Recluso, llamado La Ortodoxia y la Ciencia, que es una recopilación de sus citas. Allí hay discursos acerca de la estructura de este mundo, la definición de la gnoseología, que es la doctrina del conocimiento cristiano, y en ese libro se expresa la relación hacia la sabiduría de afuera, tal como hacia el conocimiento de la estructura del hombre. La responsabilidad de un hombre humanista, especialmente si ése intenta inventar alguna teoría política, es más grande que la de un físico. Por ejemplo, si un cristiano intenta construir algún sistema político, ignorando los datos que tenemos de la revelación, tal sistema llegará a ser antihumano y pernicioso. Una de las terribles ideas contemporáneas dice que la política y la ética no van juntas. ¿Cuál relación hacia las teorías ateas, es decir, hacia las así llamadas puramente científicas, debe tener un cristiano? Un cristiano debe entender que precisamente tales teorías son la causa de la perdición de los hombres y de las sociedades enteras. San Teófano el Recluso escribió que el gobierno debería castigar con la pena de muerte a los predicadores del ateísmo, no a los ateos ordinarios, sino a los que predican el ateísmo desde sus cátedras. Si no, los ateos entonces entregarán a los cristianos en la pena de muerte. Resultó que él tenía razón. Nosotros deberíamos entender que cualquier teoría nacida fuera de la iglesia es seguramente falsa. Es más, ella no solo es falsa, sino que representa el producto de una gran mente no humana. El padre de la mentira no es el hombre. En el principio, la mentira no fue inventada de parte del hombre. Las ganas por los conocimientos fuera de Dios las puso en nosotros Satanás mismo. Por eso,
El verdadero conocimiento debe ser dirigido hacia el conocimiento de Dios, y ya en Dios hacia el conocimiento de otros hombres, a fin de expresar un gran amor hacia ellos. El conocimiento de algo, como un valor por sí mismo, es un invento satánico que debe ser sobrepasado. Tal aspiración hacia los conocimientos existe desde siempre en la forma de la magia. El primer nombre de la ciencia fue magia. No es por casualidad que en las últimas obras científicas vemos muchas intenciones de justificar la magia como una forma antigua de la ciencia. Aparte de eso, el método experimental fue descubierto precisamente en la magia. No es por casualidad que muchos descubrimientos contemporáneos tienen su origen en la alquimia y la astrología. Eso no dice que a menudo la ciencia llega a ser una intención de regular el mundo según el parecer de ella, es decir, así como lo quisiera un científico. Las causas de la incredulidad. ¿En qué consiste la causa de una ciencia falsa? ¿Por qué los hombres no desean conocer a la verdad? ¿Cuál es la causa del conocimiento de varios conocimientos falsos, de diversas falsas teorías científicas? Nosotros debemos saber eso, por cuanto a menudo nos vamos a encontrar con tales cosas. Las causas principales son, primero, la soberbia y la vanagloria. Segundo, el amor al poder, así como a los placeres. Tercero, el deseo excesivo por los conocimientos que vienen de Satanás. La intención de someter todo el mundo, bajo nuestro parecer, llegar a ser un Dios por sí mismo, sin Dios. Cuarto, y lo más importante, la ingratitud. El apóstol dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículo 21. Falta de deseo de glorificar a Dios engendra la soberbia, la cual, a su vez, engendra el egoísmo, el cual yace en la base tanto de las ciencias falsas como de cualquier falsa cosmovisión. Las palabras directas del Señor nos explican por qué los hombres no llegan a Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan capítulo 8, versículos 43 al 47. El Señor en estas palabras divide a los hombres de manera importante, los hombres de Dios y los hombres del diablo. Hay hijos de Dios como hay hijos del diablo. La diferencia principal entre ellos está en que a los hijos de Dios les es importante la verdad, mientras que los hijos del diablo la detestan. La verdad es el Cristo mismo, y Él es el que realiza esa división. Ella no es algo natural, ya que todos los hombres han sido creados con aspiración hacia el bien. La voluntad del hombre que rehúsa la gracia no creada de Dios es la que lo convierte en un hijo del diablo. Un hombre no llega a ser hijo del diablo porque mintió una vez o dos, sino la mentira que puso sus raíces profundamente en el hombre durante su vida terrenal, habiendo llegado a algo como parte de su personalidad o de su naturaleza. Y ese estado es lo que lo convierte en hijo del maligno. Tal hombre vive según los principios falsos, ellos le gustan, se siente como en ellos. Precisamente de esa cosa habló el Señor. Y esta es la condición, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. La causa de la división está en que lo más importante para el hombre solo puede ser dos cosas: Dios o él mismo. Nuestra tarea es dar testimonio de la verdad al hombre en la lengua que él entienda. No bajar la verdad hasta el hombre, sino elevar al hombre hasta la verdad. La tarea de nuestra lengua
consiste en transmitir la verdad al hombre en la forma de la cual él la entienda. No obstante, si él es consciente de la falsedad de la cosmovisión que sostiene, pero esa le gusta, entonces eso significa que la verdad no es interesante para él. Convertir a tal hombre es imposible. Dios no quebranta la voluntad libre de los hombres. Cuando nosotros hablamos acerca de la revelación natural a través de la naturaleza, surge la pregunta sobre la relación mutua entre la ciencia y la religión. Si llega a nosotros un científico, según la expresión de San Teófano, o como nosotros decimos, un erudito, o simplemente un hombre con la cosmovisión científica, o uno que se esconde bajo la noción de ciencia, o un esotérico que afirma que tiene los conocimientos científicos acerca de todo, es necesario saber que los conocimientos del mundo que nos rodea nos pueden conducir al hecho de que Dios existe, de que Él es la fuente, de que Él es sabio y todopoderoso. Y eso es todo y punto final. Se pueden descubrir algunos puntos de su idea en este mundo, pero tales conocimientos no pueden describir a Dios mismo. La intención de alcanzar el conocimiento acerca de la naturaleza divina a través de experimentos científicos carece de sentido. Dios no es un campo de la información energética del universo, como ahora es popular decir entre los eruditos, y nosotros no lo podemos atrapar con ninguno de los métodos científicos. Es más, nosotros con la ayuda de los métodos científicos ni siquiera podemos construir una imagen del mundo completa. Precisamente por eso nosotros debemos mirar escépticamente los logros científicos. La ciencia es buena como un instrumento técnico para hacer una lámpara, un computador, un coche. En ese sentido, la ciencia puede desarrollarse, pero aquí también la ciencia está limitada por las leyes de Dios. Sin embargo, ella no tiene derecho a construir cosmovisiones. La ciencia es la sierva de la teología, como decían en la Edad Media. Si esa sierva se revela, nada bueno puede suceder. San Teófano el Recluso escribe: el Señor explica a los judíos que ellos no creen en Él, dado que escuchan la verdad de su boca. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juan capítulo 8, versículo 45. En estas palabras se encuentra la respuesta a la pregunta de por qué a los misioneros a menudo no los escuchan. Pues porque Él dice la verdad. A su interlocutor no simplemente no le interesa escuchar la verdad, sino que a él le es interesante no saber en absoluto de ella. He aquí un ejemplo clásico. La superteoría del Big Bang, en sus diferentes formas, está fundada sobre la base de dos fenómenos. Uno, el corrimiento al rojo, que es el efecto Doppler. Y dos, la radiación de fondo de microondas, una radiación que es por 35 grados Celsius más fría en comparación con lo que se supone la teoría misma. Nosotros debemos entender que el mundo científico representa una casta cerrada. Todas las investigaciones allí se realizan de forma de castas. En el periódico, Alrededor de la Luz, se encontró un artículo sobre la cosmovisión que sostiene un evolucionista, quien dijo que el evolucionismo científico es falso, por cuanto la mayoría de los científicos lo niegan. Fácticamente, allí se trata de las afiliaciones partidarias en general. Los científicos se parecen mucho a los legisladores de los tiempos de Cristo. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Juan capítulo 7, versículos 47 al 49. Lo mismo sucede con la teoría de que el consenso del mundo científico es el criterio de la verdad. Eso es así. Cuando un misionero se encuentra con los representantes del mundo científico, le es necesario destruir el mito sobre la cientificidad, como de una diversidad de él en la expresa soberbia humana. La refutación del mito sobre la exclusividad de la cientificidad. ¿Cómo rechazar el mito sobre la exclusividad de la cientificidad? Es muy simple. Es necesario acordarse del hecho de que el hombre no puede representar el criterio de la verdad debido a que sus conocimientos son limitados. Será muy útil conocer los ejemplos de varias falsas teorías científicas, las cuales,
antes eran generalmente aceptadas: la teoría calórica, la teoría de los fluidos, la teoría de los cuatro elementos, la teoría del éter. Por ejemplo, hasta el principio del siglo XIX existía la teoría calórica. Su esencia es la siguiente: hay un líquido existente en la materia. Ese produce el calor del cual nace el fuego. Gracias a eso tenemos los procesos oxidativos. Esta materia se llama caloría. Las combinaciones que tienen muchas calorías son fácilmente inflamables, mientras las que no contienen muchas calorías no lo son. Una caloría, conforme a esa teoría, no tiene peso ni volumen. Más tarde, esa teoría fue rechazada, por cuanto han sido descubiertos que las reacciones de oxidación, reducción, que producen el fuego. He aquí una teoría más, la teoría del éter. Existía la idea de que hay cierta forma especial de la materia, el éter, que llena todo el universo, gracias al que es posible la transmisión de la radiación electromagnética. Esta teoría había sido refutada después de los experimentos que realizó Maxwell en la segunda mitad del siglo XIX, por cuando el péndulo de Foucault no era la única prueba de la teoría de Copérnico. Esa teoría decidieron averiguarla de otra manera, a través de la medición del movimiento de la Tierra con respecto al éter. Y resultó que, en cuanto al éter, la Tierra no se mueve, por contra la velocidad de difusión de la radiación electromagnética era igual, tanto conforme a la dirección del movimiento de la Tierra como en contra de este movimiento. Después de ese experimento, llegaron a la conclusión de que el éter no existe. La concepción del éter nació en la antigua Grecia. Los antiguos griegos creían que hay cuatro elementos básicos: la tierra, el agua, el fuego, el aire, mientras que la quinta cosa que llena las esferas por encima de la luna es el éter. De esa manera, la ciencia completa creció del paganismo, de la filosofía natural de la antigüedad. También durante un largo tiempo era generalmente aceptada la teoría de la Tierra plana. Todas estas teorías eran generalmente aceptadas, pero más tarde fueron rechazadas y refutadas. Las teorías científicas son necesarias para el conocimiento, tal como para el recibimiento del poder. El conocimiento es poder, es el antiguo lema de Bacon. Bacon escribía que los hombres no deben ocuparse de la necromancia, por cuanto los nigromantes no lograron en la grandeza y la importancia de sus esfuerzos. Es decir, los nigromantes no eran suficientemente eficaces. Sin embargo, Bacon mismo era un nigromante. Se comunicaba con las almas de los hombres muertos, es decir, con los demonios, los que se presentan en forma de tales almas. ¿Cómo un cristiano debe ver tanto la esfera científica como la de la magia? Desde el punto de vista del cristianismo ortodoxo, ningún hecho encontrado de parte de la ciencia o de la magia, como les guste, debe contradecir la fe en Dios. Los hechos no contradicen a Dios. Si algo nos dice que cierto hecho contradice la fe en Dios, pues ese hecho debe ser averiguado y analizado. Puede ser que allí es solamente una interpretación errónea de dicho hecho. Un cristiano debe acordarse siempre de que él vive excepcionalmente en el mundo de los hechos. La revelación entera es una revelación de los hechos y no de algunas teorías. Nosotros no tenemos derecho a construir interpretaciones. No tenemos derecho a alguna opinión personal teológica. No tenemos derecho a alguna personal creatividad teológica. Nosotros tenemos deber de partir de la absoluta objetividad de la verdad. Si la ciencia encuentra algún hecho científico, ese hecho principalmente no puede contradecir a las verdades del cristianismo. Y en la práctica, tales hechos, los cuales contradecirían al cristianismo, no existen. El cristianismo completamente concuerda con los principios de la teoría científica. Una teoría científica debe suponer la posibilidad de la refutación misma. Refutar el cristianismo sería posible si se encontrara el cuerpo de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo es falso. Si se comprobara que el hombre proviene de los monos, la Biblia sería refutada completamente. Como bien dijo J. Z. Bozart, destruyan a Adán con Eva, tal como el pecado ancestral, y en el polvo encontrarán restos miserables del Hijo de Dios. Si Jesús no es el Redentor, que murió por nuestros pecados,
Si la teoría de la evolución comprueba eso, pues entonces el cristianismo carece de sentido. Y esto es justo. Si Adán y Eva no existen realmente como personas históricas, entonces tampoco existe Jesucristo. Si la muerte no entró por medio del hombre, entonces tampoco la resurrección de los muertos es por medio del hombre. Magia afirmaba y sigue afirmando hasta hoy que existe el mecanismo de comunicación con varios seres, tanto espirituales como materiales. La magia misma no hace ninguna clara división entre lo espiritual y lo material. En esto ella está cerca a la ortodoxia. La ortodoxia no ve el mundo como una máquina muerta. La afirmación de que el mundo representa una máquina muerta no es ortodoxa. La magia supone que el mundo se puede manejar como una máquina y ordenar como un esclavo suyo. Un cristiano más bien dice que Dios puso al hombre como el gobernador con plena vigencia, sino al sujeto, al Señor. Dios puso al hombre sobre este mundo de materia, sobre el mundo de plantas y de los animales. También hay un mundo que no se somete al hombre, el mundo de los ángeles. Los magos suponen que pueden manejar también a los ángeles con la ayuda de varias manipulaciones. Nosotros debemos tratar con respeto la experiencia de otros hombres, incluso de nuestros oponentes. Detrás de los magos hay una realidad objetiva, la realidad de los espíritus malignos, es decir, de los demonios. Cuando un mago empieza a repetir los hechizos, pronuncia un tetagrama al revés, que es la obra favorita de los cabalistas. Él en realidad no llama a los ángeles buenos, y no los maneja a ellos, pero él llama a los ángeles caídos, los cuales actúan como los buenos y que fingen escucharlo. En tales momentos, ellos reciben la forma de los ángeles de luz, como de eso fue dicho en el Evangelio. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. La magia natural afirma que existen algunos espíritus elementales a los cuales ella puede ordenar. Hay tres formas de existencia de los espíritus elementales. Primero, los espíritus buenos elementales, los principados, los ángeles que, según la voluntad de Dios, ordenan a los elementos del mundo. Hasta hoy en día no existe un tan fuerte ordenador el cual podría calcular los parámetros de la atmósfera terrestre, tal como hacer un correcto pronóstico del tiempo. Entonces podemos imaginar el poder del intelecto del creador de esta atmósfera. Esta es una de las pruebas de la existencia de Dios. También, si llevaban 30 años descifrando el genoma humano hasta que lo hicieron, pues, ¿cuál gran intelecto debe tener aquel que creó tal cifrado? La ciencia contemporánea se ocupa de estudiar tales leyes naturales, las cuales parcialmente nos revelan la idea de Dios. Estos son los logos de Dios, es decir, las ideas divinas puestas en la materia. El efecto del logos nosotros lo vemos en este mundo, precisamente por eso este mundo es conocible. Segundo, los demonios, los del bosque, del agua, los demonios de los campos y de las casas. Acerca de todos estos seres directamente nos trata la tradición de la Iglesia. En el Trebnik, que es el libro del sacerdote, que contiene servicios divinos para muchas circunstancias de esta vida, hay unas cuantas oraciones especiales sobre la comunicación con estos seres. Si en algún lugar se aloja el poltergeist, un cristiano en lugar de dirigirse a algún científico, va a leer oraciones, esparce el agua bendita y el poltergeist huirá de allí. La magia negra, tercero, o la demoníaca. La comunicación directa con los espíritus caídos. Todos los magos y hechiceros lo saben. Los demonios fueron expulsados de las ciudades por los santos. Por eso ellos viven en donde les fue permitido habitar, en el desierto o en un bosque, por ejemplo. Los demonios empujan a los hombres a adorarles. He aquí que es en realidad el paganismo y de dónde nació. En el paganismo hay diferentes hombres. Existen tales que aspiran a la verdad, tal como tales que no, pero la revelación se olvidó de ellos. Ellos se acuerdan de que existe algún Dios, pero toda su actitud religiosa no está dirigida hacia el Creador. Los más puros entre los paganos empiezan a sentir el efecto de la acción de los espíritus buenos. Los paganos tienen alguna idea sobre los ángeles.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí el arcángel Miguel, uno de sus principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10 versículo 3. En este versículo se habla sobre los príncipes espirituales que manejan a las naciones. El ángel custodio del reino de Persia no quiso que los hebreos salieran del pueblo persiano, por cuanto ellos tenían buena influencia en estos. Él quiso que los persianos también sepan de la voluntad de Dios. Cada nación tiene a su ángel custodio. Solamente los cristianos salieron debajo el gobierno de los ángeles. Por eso el racionalismo y el nacionalismo representa una intención de regresar al paganismo en un sentido espiritual. A un ángel custodio Dios le da un pueblo para que se le guíe hacia el arrepentimiento, es decir, hacia Cristo. Nosotros sabemos del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10, cómo el ángel custodio de Macedonia rogó al apóstol Pablo que venga y le ayude. Los ángeles custodios conducen a los hombres a la salvación, refrenan sus males y cuidan de ellos. Un hombre bautizado tiene su propio ángel custodio. En el libro del Éxodo hay un episodio interesante, Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 4, donde el Señor dice a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de Egipto, Deuteronomio capítulo 9, versículo 12, subrayando su falta de deseo de ser de Dios de ese pueblo. Él envió un ángel suyo, por eso el pueblo sollozó. Hasta aquel momento los hebreos no tenían a su propio ángel custodio, y después de eso también no lo tuvieron, por cuanto Moisés recibió el perdón por este pueblo. Después de la crucifixión de Cristo, Dios se fue de los hebreos y ellos recibieron a su propio ángel custodio, al arcángel Miguel. De esa manera, los hebreos llegaron a ser un pueblo ordinario, como los demás. Dios le proponía a Moisés exterminar a todo el pueblo hebreo y de él fundar un pueblo nuevo, como se dice en Éxodo capítulo 32, versículo 10, Libro de los Números capítulo 14, versículo 12, Deuteronomio capítulo 9, versículo 14. Cuando batallan entre sí dos naciones paganas, sus ángeles no pelean. Ellos saben que así se realiza la voluntad de Dios y que después del fin de la guerra, los culpables serán castigados de parte de Dios y por los ángeles. Una nación se pierde cuando Dios le quita su ángel custodio. Por eso dicen que el alma del pueblo murió. Los ángeles son nuestros hermanos, los que juntamente con nosotros rezan a Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso Moisés rogó a Dios que, a pesar de todo, él mismo vaya con su pueblo. De esa manera, los hebreos del Antiguo Testamento sobrevivieron como pueblo, el cual no tiene necesidad de su propio ángel custodio, sino que andaba bajo la protección de Dios. Con esto terminamos la lectura de la revelación natural del Padre Daniel Sisoyev. Espero les haya gustado y que hayan podido saber mucho más sobre la relación entre la ciencia y la fe, sobre la fe y conocimientos de la Biblia y sobre la ortodoxia. Si les ha gustado, denle a like, coméntenme qué piensan y si quieren más material sobre el Padre Daniel Sisoyev, compártalo con sus amigos para que puedan comprender más sobre la ciencia y su relación con la fe. Y espero estén muy bien y que Cristo los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.